que después que se vaya pueda volver. Será cuestión del tratado que ellos celebren. Ahora bien, un ejemplo, ¿alguien me puede decir un ejemplo concreto de una actual confederación? La vacuna contra el COVID se está poniendo donde era el hijo de la cooperativa de luz. Exactamente. La Unión Europea es hoy en día el más claro de los ejemplos de una confederación. Si bien no está denominada, no está llamada como una confederación, efectivamente está operando de esa manera, y el más claro ejemplo de una secesión es el Brexit, o sea, la separación del Reino Unido respecto a la Unión Europea. Y lo ha hecho por los mecanismos legales o los establecidos para que sea exitoso ese Brexit. Bueno, ¿alguna duda más? Respecto a los tratados no lo voy a dar en particular porque son una infinidad, pero sí es indispensable entender una cuestión conceptual. ¿Qué significa tratado preexistente? La concepción de tratado preexistente, el concepto de tratado preexistente es determinante para entender la materia. Y ahora vamos a tener un grupo de, o una división dentro de la interpretación doctrinal de esto a la hora de determinar qué es preexistente o qué hace que un tratado sea preexistente. Bueno, acá, por ejemplo, los compañeros dicen que sea preexistente a la Constitución del 53. Pero todo tratado anterior al 53 es preexistente. ¿Preexistente a qué? ¿Por qué debe ser preexistente? Porque va a haber determinados tratados entre interprovinciales, entre varias provincias. A ver qué dice Mariela. Que son los tratados que específicamente hablaban de armar una constitución nacional. No son tratados de comercio, de impuestos, de economía social, sino que son tratados que se basan directamente, que quieren formar las provincias en una constitución nacional, unirse mediante mediante esos pactos preexistentes y quedan escritos en esos pactos que quieren formar una constitución nacional, un congreso constituyente. Vamos a, exactamente, la concepción de la compañera, la que reflejó nuestra compañera, va a ser la de tratados preexistentes. Se va a denominar a los tratados que llamen a un congreso constituyente. Eso es lo importante. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, la postura de Espota, que va a decir que el único tratado preexistente es el de San Nicolás de los Arroyos, porque es el que llama al último congreso que terminó de una constitución. Después vamos a tener a otros autores que van a decir que todo lo que sea preexistente, o sea, anterior a la constitución, va a ser un tratado preexistente. Pero después se afina más el concepto y se dice el que dijo la compañera, que solamente van a ser los que llamen a un congreso constituyente, siendo el primero el Tratado de Pilar, de 1819, si mal no recuerdo. Eso es el kit de la cuestión. Llamar a un congreso constituyente bajo la forma de Estado federal. Eso va a ser lo que va a determinar la preexistencia en los términos del preámbulo de la Constitución Nacional. Porque dice, en cumplimiento de los tratados preexistentes. Bien, no dice de cualquier tratado preexistente, de los tratados preexistentes. ¿Y qué tuvieron que haber llamado? ¿O a qué tuvieron que requerir esos
tratados preexistentes? El llamado a una constitución, o si no, ¿qué estaría cumpliendo el preámbulo? Porque dice en cumplimiento de los tratados preexistentes. Y sí, porque esos tratados preexistentes, esos tratados previos, llamaban a un congreso donde establecía o decía que la forma de Estado debía ser la federal. Ahí está la importancia. ¿Quedó claro? Sobre este tema les voy a dejar un video del doctor en el chat como para que lo puedan ver y puedan profundizar mejor. De todas maneras, les recomendamos que para estudiar para el parcial estudien desde el libro de Galetti, chicos, porque muchos de los apuntes que van a encontrar por ahí tienen conceptos que no están claros o que son erróneos y van a hacer que en el momento en el que ustedes copien eso en su parcial, después, digamos, la respuesta no esté correcta. Así que les recomendamos que vayan a Galetti de nuevo y lo lean y lo puedan estudiar desde ahí directamente. Bien, gracias, Karina. Los pactos en particular no vamos a explicar. Uno, porque no son preguntas recurrentes de parcial. Y otro que, o sea, para explicar uno es indefectible explicar todo el contexto en el cual se dio. Pero igual, lo importante en cada tratado de Pilar, después de la batalla de Cepeda, tratado, el Pacto Federal, Santo Tomé, Cuadrilátero, Palermo, San Nicolás, va a ser que van a llamar a un congreso, bajo la forma de Estado federal. Van a tratar de solucionar esa crisis particular en ese momento, porque comúnmente se dan después de determinadas batallas o después de que se termine derrotando una facción de poder. Siempre va a tener cada tratado, va a tener el tratamiento de cuestiones propias de todo tratado, que va a ser el intercambio de prisioneros, de armas, la compensación al respecto de los vencidos respecto a los vencedores, pero de alguna manera van a llamar a un Congreso Constituyente, bajo la forma de Estado federal. Lo voy a repetir las veces que sea necesario, porque eso hace a un pacto preexistente. Bueno, la clase anterior, si mal no recuerdo, habíamos dado generación del 37. Es indispensable que se entienda la importancia de la generación del 37, de las personas que la componían, porque va a ser el claro reflejo de la, del porvenir de la segunda parte del siglo XIX. Todas las personas, o la mayoría de las personas que estuvieron, son representativos dentro de la generación del 37, van a ser personas que van a ejercer poder dentro del gobierno a partir de la segunda parte del siglo XIX. Vamos a tener a Mitre, a Sarmiento, que van a ser presidentes. Alberdi básicamente va a ser el autor de la Constitución, si bien la Constitución no va a regir a rajatabla todo lo que dice Alberdi, sí va a ser básicamente su autor. Y es indispensable entender qué es lo que estaba pasando en esa época. Estábamos en pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas. Como bien explicó el doctor la clase anterior, cuando todo era un caos, las estancias o las pertenencias, los inmuebles, las empresas de Juan Manuel de Rosas funcionaban como un reloj. No había ningún tipo de problema, él seguía exportando, produciendo, él mismo ejercía el poder de policía en su territorio, tenía su propia fuerza de seguridad, y es llamado reiteradas veces a apagar este incendio que se producía a nivel político, porque no había quien ejerza el poder efectivo
dentro de todo el territorio. Y ya veníamos bastante avanzados en la historia porque habíamos pasado por la década, la época anárquica del año 20, cada provincia empezó a crear sus instituciones, fracasa la Constitución del 26, entonces era indispensable establecer el orden de alguna manera. ¿Y quién mejor que Juan Manuel de Rosas, un gran estanciero de la provincia de Buenos Aires, que bajo determinadas condiciones termina agarrando el poder, y entre esas condiciones va a ser la suma al poder público y las facultades extraordinarias. Es decir, que en su cabeza, en su persona, estaba la suma de todos los poderes. Él podía legislar, podía juzgar, podía hacer aplicar la ley. Y lo hizo. Efectivamente lo hizo y estableció el orden durante su periodo. ¿Y cómo va a ser la cuestión entre las provincias? Por eso vamos a llamar a este periodo confederal, porque va a ser una confederación, efectivamente, ya que todas las provincias no llegaban a formar un gobierno federal en ese momento, porque Juan Manuel de Rosas va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cada una de las provincias va a delegar de alguna manera la representación exterior o la representación de todo este conglomerado de gobiernos particulares a nivel internacional, y va a administrar de alguna manera algunas cuestiones. Pero no va a ser un presidente, no va a ser un monarca o un director, sino que va a seguir siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál era el compromiso principal que tenía Juan Manuel de Rosas? El compromiso principal va a ser llamar a una constitución, llamar a un congreso constituyente. ¿Está bien? Cada provincia tenía su congreso, cada provincia dictó su constitución, tenía sus legisladores, dictaba sus leyes, sus ordenanzas. La provincia de Buenos Aires a su manera lo hacía, sin constitución, pero lo hacía. Pero no había una constitución nacional, no había un congreso constituyente donde cada provincia envíe sus representantes y se dicte por fin una constitución nacional. Durante este periodo va a haber una grave persecución en contra de los disidentes de Rosas. Y eso va a ser algo muy particular. Porque si bien por un lado podemos observar que había un orden casi absoluto en todo el territorio, ya no había más una crisis institucional de alguna manera, nunca se llegaba al dictado de esa constitución. Pasa la década del 30 y ya pasa la década del 40. Vamos a ver dos cuestiones. La generación del 37 va a ser una clase intelectual que nace en el año 37, por supuesto, en 1837, donde vamos a tener a un Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, Mitre de alguna manera, donde ellos van a ser una clase intelectual opositora a lo que representaba Juan Manuel de Rosas. Y van a escribir, ya muchos la mayoría desde el exilio, desde un punto de vista siempre intelectual, filosófico, político, periodístico también, sus críticas respecto a Juan Manuel de Rosas. Y no solamente van a criticar el retardo que él tuvo a la hora de llamar a un Congreso Constituyente, no solamente un retardo, sino que en ningún momento lo hizo. No hacerlo le criticaban, no llamar a un Congreso Constituyente.
aparte de eso, la forma de llevar adelante el gobierno va a ser básicamente una tiranía donde los opositores van a ser perseguidos, van a ser aniquilados, sin juicio previo, van a ser ejecutados. Entonces, por supuesto que va a reinar de alguna manera el orden, porque no había oposición, no había opinión pública. Vamos a tener a Mitre, que va a, de alguna manera, va a escribir principalmente después de Rosas, va a escribir mucho sobre historia. A Sarmiento, que va a hacer trabajos periodísticos, de algún punto de vista sociológico y también jurídico, va a tener una frondosa correspondencia con Juan Bautista Alberdi, donde cada uno va a dar su postura sobre la Constitución, la necesidad de la Constitución y sus características. Va a marcar absolutamente esa generación, Sarmiento, porque va a ser muy frondoso en su escritura, va a escribir constantemente, va a participar de un diario, va a escribir libros, va a reflejar cómo era la sociedad. En el Facundo, o Civilización y Barbarie, él va a básicamente contrapolar lo que él pretendía como civilización, como lo que es, como debía ser el hombre, el ciudadano, y lo que no debía ser a modo de crítica. Y obviamente que va a criticar absolutamente el caudillismo, porque también Juan Manuel de Rosas era un caudillo. Juan Bautista Alberdi, por su lado, como ya vimos en la clase anterior, va a hacer un análisis constitucional, va a dictar una constitución. Perdón, no va a dictar una constitución, va a hacer un proyecto de constitución, pero no solamente eso, sino que va a hacer una comparación con las diferentes constituciones ya dictadas a la época en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica, y va a tratar de sacar o excluir las partes que más convenga para la Constitución que todavía no se dictaba en el Río de la Plata o en la Argentina. Después lo tenemos, bueno, a Mármol también, pero esto Mármol y Esteban Echeverría van a dar una cuestión más, por ahí, filosófica, más profunda, de cómo debía ser, debía ser la sociedad. Miraban mucho hacia Europa, y a modo de crítica se puede decir que ha aportado muchísimo la generación del 37, los hombres del 37, pero quizás no supieron interpretar lo que realmente necesitaba en ese momento la sociedad. Pretendieron que sea una sociedad ilustrada, principalmente ilustrada cuando los niveles de alfabetización o los niveles de educación no llegaban a los estándares propios como ellos miraban hacia Europa o Norteamérica. Pero sí lograron grandes avances, eran grandes precursores desde el punto de vista ideológico. Y mediante su crítica, y firme crítica que le costó el exilio a muchos, lograron modelar la forma de gobierno y de sociedad de la segunda parte del siglo XIX. Entonces es indefectible la importancia de esta generación. ¿Qué sucedía con Juan Manuel de Rosas? Juan Manuel de Rosas lo que hacía es cada año, presentar su renuncia ante el Congreso de Buenos Aires. Y todos los años le renovaba el Congreso de Buenos Aires todo este cúmulo de poderes que tenía, y como que le volvía a dar esas facultades que él necesitaba para seguir gobernando. Pero Juan Manuel de Rosas no era él solo, por supuesto, sino que tenía una serie de comandantes, capitanes, coroneles, etcétera, dentro de todo un sistema en todo el territorio. Y uno de sus principales lugartenientes va a ser Urquiza, Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza va a ser un hombre muy adinerado,
con mucho poder en la provincia de Entre Ríos, va a ser uno de los principales comandantes a la hora de apagar las sublevaciones en la provincia de Corrientes. Siempre al mando de Juan Manuel de Rosas. En una de esas veces que Juan Manuel de Rosas ya ha llegado a la década del 50, una de esas veces, Juan Manuel de Rosas, como todos los años, presenta su renuncia, pero cuando la presenta, Urquiza hace su famoso pronunciamiento de Urquiza y acepta la renuncia de Juan Manuel de Rosas. Lo que no se esperaba Juan Manuel de Rosas, y no queda otra que librar una batalla. Libra una batalla, Urquiza, contra Juan Manuel de Rosas. ¿Y qué va a suceder al respecto? Se van a oponer dos grandes potencias militares, básicamente, en esta cuestión. Se van a unir fuerzas de Entre Ríos, fuerzas de todo el interior, es decir, de Córdoba, de Santa Fe, y Corrientes va a aportar muy pocos soldados, pero gran parte de la caballería. Y hay una anécdota muy importante acá de básicamente los correntinos, y tomemos hoy como que Corrientes era básicamente como el mismo territorio que Misiones. Lo que tenía la provincia de Corrientes es que tenía gran cantidad de animales. Entonces, a la hora de aportar de alguna manera este pronunciamiento, porque Corrientes fue el precursor de los intentos de levantamiento en contra de Juan Manuel de Rosas, y paradójicamente el que siempre llevaba adelante las batallas en contra de Corrientes es el que hoy en día se pronuncia en contra de Juan Manuel de Rosas y acude a Corrientes también. Y en el intento de acabar con esa tiranía, Corrientes aporta gran cantidad de animales, como dijimos, pero seguía esas diferencias entre correntinos y Urquiza. Y cuando llega la comitiva correntina, con una cantidad infinita de animales, todavía quedaba por cruzar el río Paraná. Si alguien más o menos se puede ubicar geográficamente en la zona de la ciudad de Paraná, es sumamente ancho el río. Entonces lo que hace Urquiza cuando llegan ellos le dice, bueno, tráeme los caballos, vamos a cruzar, y lo que restan, vemos si pasan los soldados correntinos. Obviamente estoy resumiendo bastante la cuestión. No quedándose conforme el encargado del ejército correntino con esto, a la noche hace pasar en silencio a toda la caballería, eran miles de caballos, a nado todos los caballos correntinos con todos los soldados. Y lo que hace este comandante correntino es esperar a Urquiza del otro lado, o sea, del lado de Buenos Aires, del río Paraná. De esa manera básicamente se gana el respeto de Urquiza, porque era algo impensado que tan pocas personas manejen tan gran cantidad de animales en el agua. Y fue un factor determinante a la hora de ganar posteriormente la batalla de Caseros, que va a ser la batalla donde Urquiza le gana a Juan Manuel de Rosas, donde Juan Manuel de Rosas se va del país, termina en Inglaterra, y Urquiza pasa a dominar Buenos Aires de alguna manera. No sé, Carol, si querés explicar de alguna manera el Tratado de Palermo, y después vemos. Ahí está. Ahí me habilitó el micrófono. Bueno, como bien decía Francisco,
para empezar y poder entender este contexto y esta situación que se vivía. Recordemos que Rosas no solamente era el gobernador de Buenos Aires, sino que tenía también además la suma del poder público y era a su vez el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Pero como bien lo dijo Francisco, con Urquiza y su pronunciamiento en contra de las políticas de Rosas, esto es el pronunciamiento de Urquiza en el programa, la batalla de Caseros y el protocolo de Palermo posteriormente. Así está en el programa, para que ustedes se vayan guiando. Bueno, con Urquiza y el pronunciamiento se da inicio a lo que es, o al llamado el plan para producir un movimiento de libertad, intentando de alguna manera organizar el país nuevamente mediante un congreso. Y así es como de esta manera íbamos preparando, o se iba preparando el camino que iba a finalizar en la batalla de Caseros y en la caída de Rosas. Entonces, con la batalla de Caseros, esta batalla de Caseros fue un enfrentamiento armado en el año 1852, en donde, ¿qué pasa? El ejército de la Confederación Argentina, que estaba al mando de Juan Manuel de Rosas, por un lado, fue derrotado por el ejército grande que estaba liderado por Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza era, recordemos, el gobernador de Entre Ríos, que fue quien se sublevó contra Rosas. Urquiza y su ejército de aliados, que era llamado el Ejército Grande, defendían ciertos ideales, como por ejemplo la organización del país, el ordenamiento político, institucional, de manera pacífica y el progreso y desarrollo material y económico del país. Estas eran ideas, digamos, modernas a comparación de los ideales rosistas, que mantenían las ideas llamadas tradicionales, como el conservatismo, la restauración hispana, como volver a las formas coloniales. Y como bien podemos ver, entonces había una clara contraposición de ideas entre conservacionistas e ideas modernas y de desarrollo del país. Entonces, con la derrota, porque en Caseros Urquiza derrota a Rosas, Rosas renuncia inmediatamente al gobierno y se exilia en Gran Bretaña, en Inglaterra, como lo dijo Francisco. Por otro lado, esta batalla de Caseros no la debemos tomar de manera aislada, sino que para entender el contexto, si bien con esta batalla se produce ya la caída del régimen rosista, hay que tener en cuenta que ya con mucha antelación y mucho tiempo atrás ya se estaba preparando este terreno para que se produzca este desenlace de la caída del régimen rosista. Ya desde antes podíamos ver el proceso de desintegración de este sistema. Todo el periodo, ¿por qué? Porque todo el periodo de la Confederación fue crítico y fue traspasado por diferentes combates y continuos combates armados. Era como decir existía una estabilidad institucional mantenida por la fuerza. Y a esto también había que sumarle los claros problemas económicos que existían. Esto para entender un poco el contexto, ya que se venía atravesando en la Confederación Argentina. Con la batalla de Caseros, entonces, y esta batalla provoca el fin del incuestionable predominio de Rosas, y por este motivo tiene un gran significado para nuestra historia institucional, política e institucional. Bien, me van siguiendo hasta ahí. Después de Caseros, Urquiza tenía varios caminos por los cuales seguir o por los cuales tomar. Por un lado, profundizar
las consecuencias de esta victoria en Caseros y en este sentido iniciar una acción en contra de las provincias que se oponían a su política, ya que existían provincias claramente que todavía estaban gobernadas por personas que seguían protegiendo los ideales de Rosas y los pensamientos rosistas. O por otro lado, tenía una segunda opción, que era entregarle el gobierno de Buenos Aires a los vencedores. Y este es el camino que eligió Urquiza. Recordemos que tras su triunfo en Caseros, Urquiza designa como gobernador de Buenos Aires provisional a Vicente López y Planes, que era quien, Vicente López y Planes también tenía un pasado rosista. Y fue acá cuando dijo la clásica frase de que no hay vencedores ni vencidos, intentando de esta manera proponer una nueva forma de trabajar o la necesidad de trabajar en conjunto por el bien y para el progreso del país. Pero más allá de todo esto, Buenos Aires va a seguir poniéndose a la defensiva para recuperar su predominio. Todo el poder porteño claramente no estaba dispuesto a renunciar a la autonomía del Estado de Buenos Aires, sino que lo que pretendían era heredar el poder de Rosas y el manejo de las aduanas, que eso para ellos era lo más importante. ¿Por qué? Porque era la mayor fuente de ingresos, las aduanas. Por otra parte, era claro que se necesitaba un tiempo de paz, una época de paz, sin que las luchas continuaran perturbando una nueva posibilidad de organizar el país. Todos los políticos de esa época, Urquiza decía que tenían que seguir en la misma dirección y por el mismo camino. Esto fue entendido por Urquiza, y a la par de los intentos de Urquiza de efectuar un verdadero ordenamiento institucional, en Buenos Aires pensó también en un intento de conciliación y acercamiento con las provincias de la Confederación. ¿Y cómo iba a hacer esto Urquiza? Mediante acuerdos que iban a garantizar a las provincias sus actuales instituciones y la continuidad de sus gobernantes. ¿A cambio de qué iba a hacer esto Urquiza? Del aporte de todas las provincias, o de la ayuda, de la colaboración de todas las provincias en la organización nacional, mediante el Congreso Constituyente, que posteriormente iba a dictar la Constitución del Estado. Entonces, los gobernadores de las provincias, salvo la de Corrientes, no se habían adherido a su pronunciamiento, por lo cual la situación política interna era muy delicada y pendía de un hilo, hablando mal y pronto. Por este motivo, entonces, Urquiza trata de cuidarse de no intervenir en estas provincias, y a cambio envía a Bernardo de Irigoyen, que era también un personaje que había estado junto a Rosas hasta la batalla de Caseros, intentando de esta manera apaciguar los ánimos, apaciguar las aguas y lograr la colaboración de las provincias, sumándolas, incluyéndolas en su proyecto. Entonces, el primer paso en este intento de proceso de constitucionalización fue el Protocolo de Palermo. ¿Qué pasa? Urquiza se va a instalar en la ciudad de Palermo de San Benito y va a empezar a establecer ciertas estrategias con la finalidad de lograr justamente lo que venimos diciendo, darle al país, a la Confederación Argentina, una nueva organización institucional y sancionar la Constitución para provocar la tan ansiada unión o unidad nacional.
Lo que se intentaba con esto era claramente volver a las disposiciones de lo que establecía el Pacto Federal de 1831, que seguramente Francisco les habrá explicado. Entonces, a fin de darle una cierta legalidad o marco legal a su autoridad, al frente de la Confederación Argentina, Urquiza decide reunir a los gobernadores de las provincias, las mismas que anteriormente habían suscrito el Pacto Federal, para firmar en el año 1852 un documento que, como bien les dije, iba a ser conocido como Protocolo de Palermo. Entonces, de esta forma, los gobernadores de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, en este protocolo, deciden otorgarle a Urquiza o delegarle el encargo de, o la potestad de las relaciones exteriores, o el encargo de llevar adelante las relaciones exteriores de la Confederación Argentina hasta, de manera provisoria, ¿por qué? Porque esto iba a ser hasta la reunión de un Congreso General Constituyente y hasta que se estableciera definitivamente a quien le correspondía ocupar el cargo. Esto que se establece en el Protocolo de Palermo es el, digamos, primer eslabón de la cadena que se va a ir dando para la celebración del Congreso y el posterior establecimiento y redacción de la Constitución Nacional. En este mismo protocolo, también, digamos, en la redacción del protocolo, en el contenido, hablando del contenido del protocolo, las provincias resuelven restablecer la Comisión Representativa de Santa Fe a fines de llevar adelante o de que esta comisión ejerza las atribuciones establecidas en el artículo 16 del Pacto Federal, que esto es convocar a un Congreso General Federativo. Entonces, esta comisión, pasando en limpio, esta Comisión Representativa de Santa Fe iba a ser la encargada de convocar al Congreso. Después de esto, días después de la celebración del protocolo, Urquiza nuevamente invita a los gobernadores de las provincias a una nueva reunión. ¿En dónde se reunieron? En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, para establecer cuáles iban a ser las bases sobre las cuales iban a apoyarse para la organización del Congreso Constituyente. Todo esto va a ser gracias a el éxito de la unión y de las gestiones llevadas a cabo entre las provincias, como mencionamos anteriormente. Con esto también se eliminaba, con esta reunión a la cual invitaba Urquiza nuevamente a los gobernadores de las provincias, eliminaba la reinstalación de la comisión representativa, que podría traer dificultades, digamos. Si bien la comisión representativa iba a ser la encargada de convocar un congreso, esta igualmente iba a traer dificultades. ¿Por qué? Porque también se iba a retrasar la reunión del Congreso, que justamente era atribución de esta comisión según el Pacto Federal. Se elige de esta manera. ¿Por qué pasa esto? Porque de esta manera se elige el camino más directo mediante las tratativas entre los gobernadores, con el objeto de arbitrar los medios más eficaces para llegar a la reunión del Congreso Constituyente. Este acuerdo fue rápidamente redactado y firmado, el cual organizaba el gobierno provisorio hasta la reunión del Congreso. Este acuerdo es el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que fue en donde se reunieron los gobernadores en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y eliminan
a la Comisión Representativa de Santa Fe y deciden los gobernadores mismos establecer la organización del gobierno provisorio hasta la reunión del Congreso. Y esta es una forma más directa, o en ese entonces los gobernadores consideraron que era la forma más directa de organizar el gobierno de manera provisoria. Este acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que también está en el programa, es uno de los más importantes, uno de los llamados pactos preexistentes más importantes que dan el curso definitivo hacia la Constitución Nacional. Francisco, no sé si querés continuar con algo. Sí, no hay problema. En fin, el pacto de San Nicolás de Arroyo va a ser esencial porque va a ser el que va a llamar a un Congreso constituyente que va por fin dictar una constitución. ¿Y cuáles van a ser los factores principales para que por fin tengamos éxito? Va a ser la especial preponderancia que va a tener Justo José Urquiza en todo el contexto político. Se lo puede criticar de algunas cuestiones, van a haber varias críticas al respecto en su modo, en su forma, al autoritarismo, porque tengamos presente, Urquiza era un capitán, era un lugarteniente de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Tenía las mismas características caudillescas de él, pero es innegable que llevó adelante, y quizás sin su pronunciamiento no se habría podido llegar en ese momento al dictado de una constitución. Y van a ser cuestiones particulares lo que van a ser criticable o no a Urquiza. En un primer momento, como dijo bien Carol, lo que va a tratar de hacer con Buenos Aires es que el mismo Buenos Aires restablezca sus instituciones y que sean totalmente diferentes a Juan Manuel de Rosas. Pero ¿qué va a pasar? La misma aristocracia y burguesía porteña va a cambiar de gobernante, pero no va a cambiar su esencia, que va a ser la hegemonía de Buenos Aires respecto a las demás provincias. Y de eso no quería renunciar Buenos Aires. Los hombres de poder de Buenos Aires cambian su gobernante. Y esto se va a reflejar principalmente en que no va a haber diputados de Buenos Aires en el Congreso Constituyente, no van a jurar la Constitución, pero no bastando con eso, Justo José Urquiza va a tener que poner en sitio a la ciudad de Buenos Aires mientras se dictaba la Constitución en Santa Fe. ¿Cómo operó esto? Y después vamos a ver cómo se portó Urquiza respecto al Congreso. Pero ¿qué sucedía? Buenos Aires no quería que se dicte esta Constitución porque iba a ser la aceptada principalmente por todas las provincias, porque todos habían mandado sus diputados, y porque Buenos Aires no iba a participar de esta discusión. En principio lo hace a los efectos de que se suspenda, de que no se realice, pero igual se lleva adelante este Congreso Constituyente. Y va a quedar, obviamente, el resultado de eso va a ser el aislamiento de alguna manera de la provincia de Buenos Aires respecto ya el gobierno creado por la Constitución. Entonces lleva adelante una ofensiva que pretendía atacar al Congreso Constituyente, y la respuesta de Justo José Urquiza fue efectivamente poner en sitio, sitiar la ciudad de Buenos Aires al mando del coronel Hilario Lagos. Hilario Lagos lo que va a hacer es, como en las películas, como el sitio a Troya, es no permitir que nada ingrese por tierra a la ciudad de Buenos Aires. Sí podían entrar vía marítima, dentro de lo posible podían entrar, pero a su vez Buenos Aires no podía seguir comerciando, a la vez que se iban librando batallas para que no entre Hilario Lagos a la ciudad y para que pueda avanzar el ejército porteño.
Fue de suma importancia la figura de Hilario Lagos en esta parte del proceso y para el dictado de la Constitución. ¿Por qué? Porque permitió de que de alguna manera el Congreso Constituyente en Santa Fe pueda legislar de forma más pacífica o sin determinadas preocupaciones. Y hoy dijimos que vamos a analizar cómo Urquiza llevó adelante o cuál fue su comportamiento respecto al Congreso. Y fueron dos cuestiones para mí esenciales en esta cuestión. Uno, que se le exigió a los diputados de cada una de las provincias que vengan sin instrucciones, como lo hizo Artigas con sus diputados, vengan sin instrucciones y que no necesitaban la ratificación del gobernador para tomar determinadas decisiones. Cuestión que hizo fracasar, por ejemplo, el Congreso de Córdoba. O en algunas cuestiones otros congresos. Y otra cuestión que no me parece menos importante y que también ha hecho la diferencia entre los otros congresos, es que de su propio bolsillo, de su propio patrimonio, financió la estadía de los diputados en Santa Fe, o sea, Urquiza. Es decir, que los diputados no se debían preocupar por su persistencia o su supervivencia, básicamente, en otra ciudad, diferente a su provincia o su ciudad de natal. Entonces podían legislar de forma mucho más tranquilo, podían deliberar efectivamente. Igual fue bastante maratónica este Congreso y se dicta la Constitución del 53. ¿Cuáles van a ser las características de esta Constitución? Es que va a establecer, por supuesto, la forma de gobierno republicano, representativa y federal, que se va a dividir en dos partes, como hoy conocemos la Constitución, una parte dogmática, donde se van a explicar los derechos y garantías de las personas, y una parte orgánica, donde vamos a tener una cámara de diputados y una cámara de senadores. Vamos a tener un sistema presidencialista y vamos a tener un poder judicial, o sea, es decir, una república con todas sus partes, o principalmente sus tres poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Va a ser la primera constitución argentina, pero va a carecer absolutamente de Buenos Aires, provincia que está políticamente igual que el resto de las provincias, pero económicamente no. Y esto va a ser fundamental en los primeros años de la República Argentina, ya en la República Constitucional ya Argentina, con una constitución, ya que no va a poder soslayar la preponderancia de la provincia de Buenos Aires en cuanto a su poderío económico. Urquiza va a dar exenciones o beneficios fiscales a los barcos que atraquen en puertos que no sean el de Buenos Aires, es decir, de la República Argentina, pero obviamente va a fracasar en esa cuestión. Va a haber problemas también políticos, el doctor lo había explicado la clase pasada. Vamos a tener embajadores que tenían su embajada físicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero debían tratar con el presidente de la República en Paraná. Entonces, había cuestiones prácticas que hacían muy difícil llevar adelante el país, tanto económico como político. Lo que va a llevar adelante, por supuesto, en la Constitución, en la reforma del 56, que hay autores que cuestionan si efectivamente fue una reforma constitucional o una verdadera constitución originaria. Eso ustedes van a ver en constitucional, la diferencia entre constitución reformada o originaria. ¿Y por qué esta discusión? Porque dicen que la Argentina, como se compone hoy en día, es con Buenos Aires, y la primera constitución con Buenos Aires incluida es la del 60. Pero es una discusión aparte que vamos a tener, pero que van a tener ustedes más adelante. Pero sí tenemos que tener presente que la reforma del 60 lo que va a hacer efectivamente es incorporar a Buenos Aires con las reservas que se hizo en la provincia de Buenos Aires y algunas determinadas modificaciones que van a tratar
de congeniar ambos bandos, tanto de los federales o de la República Argentina previa al 60 y la provincia de Buenos Aires, que hasta hoy en día no deja de tener esta hegemonía política y económica respecto al país. Por eso vemos que, o escuchamos que Ramírez Bracci constantemente critica este federalismo raquítico, dice, donde se concentra todo en Buenos Aires y no se respeta de alguna manera el federalismo como debería ser. Pero esto no quita que no pase en otros países, no pase en otros federalismos. Hay federalismos mejores, hay federalismos peores, pero federalismos en fin. Bueno, hasta acá más o menos llegamos a explicar a muy grosso modo y dentro de nuestras posibilidades hasta la reforma del 53. Yo le voy a decir al doctor que se dio hasta la reforma del 53, no va a entrar, perdón, hasta la constitución del 53, no va a entrar hasta la del 60. Así que cualquier duda, algo que yo les pueda ayudar ahora, o callan para siempre y derecho al parcial. Antes de cerrar, Fran, capaz, o abrir el espacio de preguntas, podemos pasar el formulario de la asistencia. Sí, por favor, ya pasalo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, por favor, préstenme atención. Voy a poner el link al formulario de la asistencia en el chat. Por favor, que nadie escriba en el chat a partir de ahora. Entonces pueden acceder. Va a quedar abierto solamente por 5 minutos y en el formulario les va a pedir que pongan su nombre y su número de documento. Eso nomás. Ponen enviar el formulario y nosotros ya sabemos que ustedes están presentes. Por favor, chequen ahora el chat. Ahí está el link Ahí está el link al formulario. Acá son y 50, bueno, y 55 cerramos el formulario, ¿sí? Bien. Por favor, les pido que no escriban comentarios en el chat poniendo su nombre y sus datos personales, entonces todos pueden tener a mano el link de acceso. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en el enlace que les aparece azul, que empieza con la palabra Forms, ¿sí? Y ahí van a abrir un documento, un formulario de Google en realidad, donde tienen que colocar su nombre completo y su número de DNI y apretar el botón enviar, solamente eso. Por favor, no pongan en el chat sus datos personales porque no se los va a tener en cuenta.
Sí, Mariela. No, no me da la opción de poner mi nombre. O sea, me aparece, pero quiero escribir y no me acepta. Ahí te vuelvo a enviar el link, probemos así. Tuve que cerrar el chat porque están escribiendo sus nombres y sus datos. Como les pedí que por favor no lo hagan. ¿Te llegó, Mariela? Me dice, ¿está mi audio abierto o no? No me acuerdo. Sí. Silvina. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, para quedar claros, entonces quedaríamos, el segundo parcial iría a la unidad 13.3. yo no puedo poner. Sí, estamos dando unos minutos, ya vamos a retomar con eso antes de cerrar la clase. Estamos dando unos minutos para terminar de poner la asistencia. Ah, dale, dale. Después consulta entonces. Sí. Cari, vamos cerrando. Bien. 14 alumnos no están. Mariela. Gracias. Perdón, yo no escuché. ¿Me escuchás? Ah, sí, con poco eco, pero escucho. Dígame. Porque tengo el celular.
el chat, señor. Arzamendia. Arzamendia, levantaste la mano. Sí. Tenés que hacer. ¿Ahora me escuchas? Sí. A mí me pasó lo mismo que a Mariela. Estoy con el celular también ahora, pero no me permitió. A ver, bueno, los que no pudieron ponen en el chat, vemos a ver si podemos hacer algo al respecto. Y obviamente el que no tiene asistencia hoy va a poder rendir siempre y cuando no haya excedido su límite de faltas. Y no sé qué más habían preguntado, disculpen. ¿Hasta qué unidad tomaba? Hasta qué unidad, sí. La unidad va a ser, como dijo la compañera, hasta la unidad 13.3, o sea, toda la bolilla 13 incluida. Suárez. No sé qué pasa con Suárez, si quiere hablar o no. Parece que no. Gauto. Buenas. Bueno, yo quería preguntar del último punto entonces de la unidad, donde dice las disposiciones que garantizaban el federalismo. A ver. En el punto 3. No, el doctor no va a tomar, no se van a tomar esas cuestiones tan precisas. A lo sumo le van a pedir que explique lo que dije en clases. Bueno, porque yo no las disposiciones que garantizan el federalismo va a ser el reconocimiento expreso de las provincias como provincias y con sus respectivas autonomías, la designación o la elección de los gobernadores, porque en las otras constituciones, por ejemplo, teníamos que la elección de gobernador debía ser ratificada por el Congreso Federal. Eran disposiciones que básicamente menoscababan al federalismo. Bueno, la posibilidad de que cada provincia elija a sus autoridades, el efectivo o la claridad en realidad a la hora de determinar cuáles son las facultades delegadas y no delegadas, son todas cuestiones que fortalecen el federalismo en toda constitución, en especial la del 53. Bueno, muchísimas gracias, profe. Dale. Hago una aclaración con el tema de la asistencia. Nosotros, él no estuvo en todas las clases, pero nosotros habíamos acordado con el doctor que en este curso no se iba a tomar asistencia a todas las clases, así que no hay problema con ese requisito, van a poder rendir. Pregunta Sol Galeano en el chat si va a haber recursada para los que no aprobaron el parcial. A ver, hay cuestiones administrativas que nosotros no manejamos. Todos los años salen 2 cursos seguros del doctor Ramírez Grachi, sea independientemente para ingresantes, recursantes, etc. A ver, el que no aprobó el primer parcial no sigue como regular en este curso, pero seguramente se va a poder inscribir en el próximo. O sea, no hay otra cuestión. Y si no los hay, es por una decisión de la facultad, no nuestra.
O sea, nosotros no tenemos injerencia en esas cuestiones. El parcial seguramente se va a tomar en el mismo horario que se da las clases. Pero como va a ser presencial, yo seguramente no voy a estar, el doctor va a estar ahí. Como saben, ya habíamos dicho al principio de la clase, y se viene repitiendo también desde la clase pasada, que el parcial es el viernes que viene, viernes 10 de junio. ¿Estamos, Karina? Sí. Siguen preguntando por el tema del horario del parcial, chicos. La fecha del parcial es el viernes que viene de forma presencial y va a ser el mismo horario que la clase, ¿sí? Cuando lleguen ahí se van a dar cuenta, el profesor les va a hacer como todas las veces, que saquen una hoja, es probable que los dividan en grupos o no, eso la verdad todavía no tenemos la información, como calculo que como son pocos, quizás los tome en un solo grupo. Van a haber 2 preguntas y seguramente va a ser a desarrollar. Eso es todo lo que les podemos decir. ¿Es la misma modalidad? Sí, es la misma modalidad. Bueno, muchos éxitos, estudien mucho, por favor, lean Galetti, ese es el material oficial de la cátedra, sino también pueden encontrar información en la página del doctor, que es ramirezbraschiune.com.ar, que es la página de la que le estuvimos pasando archivos desde que iniciamos